Si hay algo en este mundo que es misterioso, son las plantas. Cualquiera pudiera pensar que se trata de cosas u objetos que están ahí sembrados en la tierra, pero que en realidad no piensan, no sienten y prácticamente no tienen vida, aunque siempre se haya dicho que son seres vivos. Pero los científicos han venido sorprendiendo con recientes investigaciones que prueban que las plantas poseen sentimientos y son conscientes. Veamos. Un descubrimiento por casualidad. 1966. Sede de la CIA en Langley, Virginia, Estados Unidos. Cliff Baxter era un agente especializado en interrogatorios. Estaba acostumbrado a todo tipo de prácticas y tenía muchísima práctica en el uso del detector de mentiras. Aquel día no había trabajado y un tanto aburrido, decidió conectar una rama a los electrodos de la máquina. Era un simple juego, pero iba a descubrir algo insólito, porque cuando la planta recibía agua, el detector de mentiras emitía una señal cuyas características se interpretan durante los interrogatorios como un indicativo de bienestar o satisfacción. Tras aquella primera reacción, decidió seguir curioseando y quemó la planta. En ese instante, el polígrafo emitió otra señal, diferente pero muy poderosa. Se trataba de un indicativo que en humanos equivalía al dolor. De forma accidental, Baxter acababa de efectuar un descubrimiento singular. Lo que aquellos primeros indicios le señalaban es que las plantas son capaces de experimentar sensaciones. Y no solo eso, sino que esas sensaciones podían medirse y cuantificarse del mismo modo que en los humanos. A partir de ese momento, el investigador comenzó a efectuar experimentos cuyos resultados fueron apasionantes. En primer lugar, repitió la experiencia en diversas situaciones. Desde los primeros ensayos comprobó que efectivamente aquellas reacciones en las plantas conectadas a los electrodos se repetían. Los experimentos que realizó fueron cada vez más complejos. Uno de ellos intentaba discernir si las plantas eran capaces de manifestar memoria. Las plantas sí tienen memoria. Para el ensayo se sirvió de la colaboración de 6 estudiantes. Uno de ellos tenía que matar una planta en presencia de otra que sobrevivía, pero lo tenía que hacer cuando no hubiera nadie más dentro de esa sala. Ninguno de los otros experimentadores, ni siquiera el propio Baxter, sabría quién era el asesino. Lo que tenían que hacer a continuación era entrar de uno en la sala en donde se había efectuado el experimento. Se trataba de algo similar a una rueda de identificación. Para ello, se conectó la planta superviviente que había presenciado el crimen a la máquina de la verdad. Debía saber, por tanto, cuál de los 6 sujetos lo habían llevado a cabo. Por supuesto, esa era la hipótesis a comprobar. Sin embargo, se pudo demostrar. Y es que cuando el culpable entró a la sala, la máquina comenzó a mostrar una serie de trazos enloquecidos. En cierto modo, había logrado identificar al criminal. Baxter hizo también otro tipo de pruebas. Dedujo que cuando a una planta se le cortaba una parte, esta mostraba señales de dolor. Sin embargo, las reacciones posteriores eran idénticas. Aquello le sirvió para teorizar cómo reaccionaban las plantas al ataque de crustáceos. Le sorprendieron los resultados. Al principio, el polígrafo mostraba líneas asociadas al dolor, pero cuando los ataques se hacían repetidos, esas líneas desaparecían y los ataques no provocaban sensaciones en las plantas. Es como si éstas se acostumbraran al daño o como si los vegetales establecieran unos mecanismos de defensa. Un investigador ruso quiso contrastar los estudios iniciales de Baxter. Se trataba del psicólogo Benjamin Poskin, pero en su caso no quiso llevar a cabo los estudios con la máquina de la verdad. Y es que si las tesis del investigador norteamericano estaban en lo cierto, resultados muy similares se producirían si a las plantas se les aplicaba un aparato para medir la actividad cerebral. Huelga decir que el resultado fue idéntico. Las plantas parecían tener sensaciones.
Percepción celular primaria. Ambos investigadores concluyeron en sus expedientes que los estudios demostraban que existía comunicación celular en las plantas, que se producía por mecanismos desconocidos, pero que su realidad era innegable. Algunos de los descubrimientos de Cliff Baxter son divertidos, pero igualmente importantes en cuanto a su significado. Un ejemplo es el soponcio de las hortalizas. Se conectan electrodos a 3 tipos diferentes de verduras frescas. Luego, alguien elige una de esas 3 para dejarla caer en agua hirviendo, como se hace en los restaurantes con las pobres langostas vivas. La hortaliza seleccionada se desmaya aún antes de que la toque, en cuanto es mentalmente seleccionada. Es decir, el polígrafo registra un súbito movimiento hacia arriba, seguido por una abrupta línea recta que indica inconsciencia. Las otras verduras continúan sus garabatos gráficos sin interrupción hasta que la afortunada compañera cae en el agua hirviente. Entonces responden con una empática agitación. Los huevos también se desmayan cuando se decide recogerlos y romperlos. Registran una respuesta nerviosa similar cuando se rompe otro huevo a poca distancia. Este descubrimiento es muy consolador para los vegetarianos, al comprobar que los vegetales caen en una especie de coma anestésico en cuanto comprenden lo que les va a pasar. Cliff Baxter piensa que uno debería notificar a la comida que está a punto de convertirse en parte de la cadena alimenticia, a fin de que entren en un coma indoloro y protector. Es lo que suelen hacer los monjes tibetanos: disculparse en voz alta ante los alimentos antes de prepararlos o comerlos. Otro ejemplo de soponcio ocurrió cuando Baxter recibió en su laboratorio de Nueva York la visita de una señora de cierta universidad de Canadá que se dedicaba a la botánica y trabajaba con plantas. Quería observar una de las demostraciones con vegetales. Aunque a Baxter no le gustaban ese tipo de cosas, le dio recientemente el gusto. A la hora designada para la demostración, la mujer llamó a la puerta. La hizo pasar y la condujo directamente a donde estaban las plantas. Mientras ella se sentaba a mirar, él conectó los electrodos a varias de las plantas y esperó. Siguió esperando. No había señales, ni siquiera de soponcio. Las agujas no se movían en el polígrafo. Con una mezcla de bochorno, fastidio e intriga, nunca antes había visto semejante falta de respuesta. Baxter pasó un rato trabajando con los electrodos y finalmente renunció. Las plantas no querían hablar. Habían cortado toda su comunicación. Y punto. Eso era todo. El científico se dijo que si se habían desmayado, debía de haber ocurrido antes de que él las conectara. Probablemente en el momento en que la mujer había llamado a su puerta, con algún pensamiento errabundo flotando en su mente. ¿Pero cuál? Tras conversar amablemente unos minutos con su visitante, le preguntó que qué clase de trabajo hacía en la universidad. Ella respondió alegremente: en general reúno plantas, las llevo al laboratorio, las pongo en el horno y las horneo para obtener su peso neto. Y misterio resuelto. Las asustadas plantas habían captado por el extraño código Morse de la percepción vegetal que al laboratorio acababa de entrar una bruja malvada que quizás quisiera convertirlas en cosas secas. En cuanto la mujer abandonó el laboratorio, Baxter, muy preocupado, volvió a sus traumatizadas plantas, pero ahora todo volvía a la normalidad y allí estaban, trazando otra vez sus naturales diseños de tranquilidad en el papel del polígrafo, pasado ya el susto. Al fin de cuentas, se trata de seres vivos. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y Plus Tutovariedades.